Bienvenido a su programa A Tiempo Contigo. Hoy con José Naro García para hablar sobre el proceso de primarias que se va a realizar en el país. ¿Cómo estás, Janaro? Cuéntanos. Muy feliz día. Bueno, aquí en esta, gracias por la invitación a Tiempo Contigo. Y sí, hay una inquietud que tenemos todos los venezolanos y es cómo irá a transcurrir las primarias que se tienen pautadas para el 22 de... ¿Cómo tú ves eso? ¿Crees que haya la posibilidad de que se celebren? Tú sabes que de este lado estamos jugando a que todo esté a punto para que se den las primarias como debe ser. ¿De cuál lado? Pero del otro lado de la cancha... No, háblame claro, ¿de cuál lado? Supongamos que esto es un partido de fútbol. Nosotros tenemos que ver, o que esto es un juego de béisbol. Hay dos equipos, el equipo de la oposición y el equipo de los que están en el gobierno. Los que están en el gobierno juegan también. Nosotros podemos hacer 2 honrones si hablamos de béisbol, ¿no? Y podemos meter los 3 en base. Pero ellos juegan también y ellos tienen su pitcher y ellos van a tirar a poncharnos. Ahora, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que nosotros estamos haciendo todo lo posible desde nuestra cancha para lograr cumplir con los objetivos que es tener un candidato único. Ellos están haciendo todo lo posible por sabotear esa situación. Precisamente por eso. Hay recursos que se están introduciendo dentro del Tribunal Supremo de Justicia para impedir que ese proceso se lleve a cabo y los ciudadanos pueden escoger, o mejor dicho, la oposición escoja. ¿Qué crees tú que se pueda estar...? Precisamente, esas son las jugadas que ellos hacen, ¿no? Y tenemos lamentablemente unos árbitros que juegan a favor de ellos y entonces lo que sea que ellos vayan a decidir, nosotros tenemos que acatarlo porque no nos queda otra manera de lograr los objetivos. Pero de serlo así, entonces sencillamente no haríamos nada, porque cada vez que la oposición intenta hacer algún tipo de jugada para consolidar la unión y el gobierno hace otra cosa, me estás queriendo decir que, bueno, lo vamos a acatar y nos vamos a ir para la casa. Mira, tenemos que tener el desprendimiento suficiente como para poder hacer lo que sucedió en Barinas. El ejemplo de Barinas debe ser un ejemplo a seguir en toda Venezuela. Si a un candidato lo inhabilitan, bueno, ponemos otro. Y si al otro lo inhabilitan, ponemos el otro. Pero tú crees que en este momento de polarización tan fuerte, que hay una candidata que está por encima del resto de los candidatos con un margen bastante amplio, ¿tú crees que la población esté educada, esté conscientemente, políticamente hablando, de que eso es verdad? El candidato más votado o el que más la gente quiere no tiene nombre. Se llama el que surja del 22 de octubre. Ahora, pero ¿tú crees que la ciudadanía se está involucrando en este proceso de primaria? ¿Conoce el proceso de primaria? Mira, hace unos meses atrás no, pero en este momento ya gran parte de la ciudadanía, la mayoría, está consciente de que va a haber un proceso de primarias y que el gobierno también está tratando de sabotearlo. O sea, está viendo los 2 lados de la cancha. Está viendo cómo nosotros avanzamos con el balón y está viendo cómo los otros tratan de evitar que nosotros lleguemos a meter el gol. Hay candidatos que plantean y dicen abiertamente en las redes sociales y en los medios de comunicación de que no van a permitir que el gobierno escoja el candidato opositor. Ahora, ¿no crees tú que pudiese estar el gobierno inflando algunas candidaturas para precisamente, como utilizando una expresión del mismo gobierno, sabotearla e ir a un proceso de confrontación? El detalle está en que nosotros no podemos simplemente jugar a qué es lo que el gobierno quiere. Nosotros tenemos que jugar nuestro propio juego bajo nuestro esquema de juego, teniendo claro que él va a contraatacar y que nosotros tenemos que tener para cada contraataque de él una respuesta. Pero y de eso se trata. ¿Tú no crees que los opositores, o por lo menos los candidatos opositores que están en esta carrera electoral hacia lo interno de las organizaciones políticas para escoger un candidato único? Porque a todas luces, pues, y eso el ejercicio lo ha dicho así, que es unido como podemos derrotar al gobierno.
¿Tú no crees que nosotros estamos en minusvalía ante lo avasallante que puede ser el gobierno con esta cosa? Mira, entre más ataque el gobierno, más posibilidades hay de la unidad. Te lo digo, claro. Hay varios pensadores que han dicho que la política no es sino la continuación de una guerra, pero sin balas. O lo contrario, ¿no? La guerra no es sino la continuación de la política, pero con balas. Entonces, bueno, nosotros hacemos la política. Y para hacer la política, nosotros tenemos que tratar de que la confrontación se dé bajo ciertos términos que nos permitan tener el triunfo. Cuando se hizo la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, había un país que estaba atacando a otro y los demás no le pararon. Y dijeron, bueno, vamos a llegar a acuerdo con ese país para que no ataque más países, ¿no? Y trataron de llegar a acuerdos con el país atacante para que no atacara a otros y le cedieron ciertos territorios. Y resulta que después se dieron cuenta que no podían seguir en ceder y ceder y ceder porque cada vez ese país iba a querer mucho más. Entonces se dieron cuenta de que tenían que llegar a una unidad, a lo que llamaron el grupo de los aliados. Y sin embargo, en un primer momento, los aliados fueron Inglaterra y Francia. Ahora, pero, y más adelante, los demás países comprendieron y entendieron que tenían que parar a ese agresor. Ahora, pero esa situación que tú estás planteando histórica a lo doméstico que nosotros tenemos acá, porque si bien es cierto que Venezuela no ha participado en esos procesos de guerra, ni en la primera, ni en la segunda, participaron de otra manera. Sin embargo, nosotros tenemos una guerra interna prácticamente. Es eso. Entonces, ¿qué ocurre? También el gobierno ha venido siendo habilidoso en cuanto a cómo implosionar y cómo tejer una red de desinformación para que hoy el venezolano, que en enero estaba uno de los mejores políticos que estaban valorados, estamos hablando en enero del 2023, Juan Guaidó era el político mejor valorado del país. 10 meses después, Juan Guaidó no existe. ¿Tú no crees que eso pueda estar tejiendo el gobierno para después desinflar a todos los candidatos y llegar a un proceso de ¿cómo te diría?, de desesperanza, porque eso lo está haciendo el gobierno a diario? Mira, el gobierno es muy habilidoso en boicotear todo lo que nosotros hacemos. De hecho, se logró una unidad en el 2015 y pocos meses después ya el gobierno había hecho todo lo posible para que nadie creyera en la Asamblea Nacional recién electa con mayoría. Pero claro, pero hay una cosa también, Genaro, es que eso es verdad lo que tú estás diciendo, pero pareciera que nosotros que estamos involucrados en este proceso de transformación y de búsqueda de la democracia, no aprendemos de eso, de las cosas que hemos, porque sabemos ya 25 años después, nosotros sabemos cómo son, cómo juegan, qué color tienen, hacia dónde pudiesen nosotros intuir que van a atacar. Sí, pero en el transcurso de estos 25 años hemos aprendido, fíjate que antes decíamos, no, ellos no saben lo que hacen, ellos son brutos, ellos no pueden, nosotros vamos a hacer esto y ellos van a ir por aquí. Y resulta que nos hemos dado cuenta de que ellos atacan de formas indistintas. Mira, y no necesariamente atacan éticamente, sino lo que nosotros pensamos que no pueden hacer porque está fuera de la ley, lo hacen. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso y ya. Hay una conciencia en el mundo político y en el mundo ciudadano que dice, nosotros lo único que necesitamos es unidad. Bueno, mira, Naro, nos queda poco tiempo. ¿Tú crees que definitivamente el proceso de primaria se vayan a dar? Nos quedan poquitos minutos. Mira, yo creo que el proceso de primarias nosotros tenemos que tratar de llevarlo a cabo, sea como sea, y el gobierno va a tratar de dinamitarlo, sea como sea. Estamos jugando un llamado a la juventud para que participe. Y lo único que nos puede salvar es que nosotros tengamos siempre un plan B concebido. Muchas gracias, Naro, por participar en nuestro programa A Tiempo Contigo. Nos vemos posteriormente. Gracias.